Amén. Gracias, Mari. Gracias, niños. Bendiciones, mis amados. Les saludo en esta mañana. Déjeme decirle que mi corazón está contento. Y una de las cosas por el cual mi corazón está contento es porque cada día estoy comprendiendo cómo orar, cómo hablar con mi Padre. ¿Me hago entender? Cuando nosotros comprendemos por qué debemos orar, esto es espectacular. Porque no nos van a tener la necesidad de que nos rueguen para orar, sino entendemos la verdad y la bendición que hay en el orar. Bien, puede sentarse, niños. Y hoy voy a compartirles una palabra poderosa de cómo oraba Jesucristo. Diga conmigo, ¿cómo oraba Jesucristo? Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca, que rompa la dureza de corazón, que rompa la apatía, que quite todo velo de oscurantismo y que la luz de tu palabra, Señor, inunde nuestros ojos y nuestro entendimiento y podamos ver claramente lo que tú tienes con nosotros y podamos orar claramente más a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados, en esta mañana les voy a hablar de cómo oraba Jesucristo. Diga conmigo, ¿cómo oraba Jesucristo? Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque la oración es uno de los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios. Es un privilegio como hijo de Dios poder hablar con nuestro Padre. Por eso necesitamos aprender a orar. Diga conmigo, tengo que aprender a orar. Pero también tengo que aprender a orar más y a mejorar nuestra vida de oración. Los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Ahora, ¿por qué los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar? No era que ellos no sabían, ellos tenían la idea, el conocimiento de lo que era orar. Lo que pasa es que la oración de Jesucristo era diferente, era con poder y autoridad. Él oraba en la mañana, en la madrugada y luego cuando bajaba a la ciudad o a la aldea, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, el evangelio era predicado y los endemoniados eran liberados. Veían el poder, veían la diferencia en la oración que hacía Jesucristo. Y de la misma manera, esa diferencia tiene que ser marcada en ti y en mí. Por eso todos necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar más y a mejorar nuestra vida de oración. Vamos allí a Mateo capítulo 6, versos 7 y 8. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8 en la versión Nueva Biblia Viviente. Dice así: pero cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada, y el Padre de ustedes que conoce todos los secretos los recompensará. Cuando estén orando, no hagan como los paganos que se ponen a repetir la misma oración porque piensan que mientras más palabras usen, más los va a escuchar Dios. No los imiten. Dios Padre sabe exactamente lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ahora, en este pasaje donde Jesucristo les está enseñando a sus discípulos a orar, vemos que le dice que el Padre conoce ya todo lo que necesitamos. El Padre conoce nuestras necesidades. El Padre conoce lo que le vamos a pedir. El Padre conoce lo que está pensando. Entonces, la pregunta aquí del millón es: ¿por qué debemos orar si Dios ya sabe nuestras necesidades? ¿Por qué debemos orar si Dios ya sabe nuestras necesidades? Por la misma razón que tú y yo como padre esperamos que nuestros hijos nos pidan las cosas. ¿No es así? Tú esperas que tu hijo te pida las cosas que él necesita. Tu hijo no puede meterte la mano a la billetera, aunque tú tengas el dinero ahí. Tú esperas que él le pida las cosas, aunque tú las tengas ahí y sepas que él lo necesita. Ahora, ¿por qué pedir lo que Dios ya conoce? Si Dios ya conoce que necesitamos, ¿por qué debemos pedirle? O
pedirle algo que Él ya determinó hacer. Mis amados, si Dios ya lo sabe, ¿por qué pedirle algo que Dios ya sabe? Esa era una situación que veíamos hace unos años atrás, unos 30, 40 años atrás. Las personas pedían oración y dice, pido oración por esta petición que el Señor ya sabe. Y esta porque el Señor ya sabe, y el Señor ya sabe, y el Señor ya sabe, ¿cierto? Entonces, si el Señor ya sabe, ¿por qué pedirle? Ahora, tampoco oramos para informarle a Dios. Tú no le puedes decir a Dios algo que Él ya no sepa, Él lo sabe todo. Tampoco oramos para impresionar a Dios, porque nosotros no seremos oídos por el palabrero o por el lenguaje florido que utilicemos para impresionar a Dios. Mis amados, nosotros oramos para invitar a Dios que guíe nuestra vida. Es una invitación que le hacemos al Padre, al Dios Todopoderoso. Le decimos, Señor, guía mi vida, guía mis pasos, porque yo sé que separado de ti nada puedo hacer. Mis amados, oramos para que invitar a Dios que guíe nuestra vida. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? Para tener comunión con Dios, para tener una relación con Dios. Ahora, si un hijo puede hablar con su padre, ¿cuánto más nosotros podemos hablar con nuestro Padre Celestial? Para tener una comunión, una relación con Él. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 1. 2 Corintios 6, 1 dice, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no desechen su amor. Ahora, mira lo que Dios nos está diciendo en su palabra, que nosotros somos colaboradores de Dios. Tú y yo somos la extensión de las manos de Dios aquí en la tierra. Somos la boca de Dios aquí en la tierra. Por eso, mis amados, tenemos que tener relación y comunión con Dios para ser esos colaboradores. Ahora, somos colaboradores de Dios. Dios nos da el gozo y privilegio de administrar su reino y sus asuntos aquí en la tierra. Él puede hacerlo sin nosotros. Claro que sí. Él puede hacerlo todo sin nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo sin Él. Nosotros necesitamos de Dios para funcionar aquí en esta tierra, porque separados de Dios nada podemos hacer. Ahora, es un privilegio que Dios nos considere colaboradores suyos. Dios no nos esfuerza, no nos impone, no nos somete, nos convence. Dice el apóstol, más fuerte fuiste que yo y me venciste, el profeta. Porque Dios nos convence. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Ahora, mis amados, la oración nos une a Dios. Cuando oramos tenemos una relación con Dios, una comunión con Dios. Y aunque Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, sin embargo se nos dice que debemos orar y pedir. No para impresionar a Dios, no para informarle, sino para invitar a Dios que guíe nuestra vida y que nuestro corazón sea para Él. Y que tengamos comunión y una relación con Dios. Eso es el propósito de la oración, que tengamos comunión y relación con Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer. Es la verdad que nosotros en la vida cristiana tenemos tiempos donde tenemos una relación y una comunión con Dios. ¿Qué sucede en estos tiempos? Hay visiones, hay sueños, hay revelación, hay favor de Dios. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de orar? Nos secamos. Ya no buscamos a Dios de la misma manera. Ya no escuchamos a Dios y su palabra, sino empezamos a escuchar la gente y lo que dice la gente. Y algunos se quedan y terminan fuera del propósito de Dios, porque descuidaron su relación con Dios, su comunión con Dios. Ahora, ¿por qué cosas es bueno orar? Mis amados, debemos orar por todo. Digan conmigo, debo orar por todo. Y todo es todo, mis amados hermanos. Nada en la vida está fuera del alcance de la oración. Qué privilegio para nosotros.
mis amados, sería escuchar a Jesucristo. Algunos dicen, oiga, ¿cómo orará ese hombre de Dios? ¿Cómo orará aquel hombre de Dios? ¿Cómo orará el pastor? ¿Cómo orará la pastora? ¿Qué le dirán a Dios? Pero yo hoy le tengo algo mejor y que nos preguntaríamos, oye, ¿cómo orará Jesucristo? ¿No le parece interesante? ¿No le parece espectacular saber cómo orará Jesucristo? ¿Cómo oró por nosotros? ¿Cómo hablaba con el Padre? Pues mis amados, es un privilegio para nosotros escuchar a Jesucristo cómo oraba, o estar escuchando al Hijo de Dios orando. Pues ese privilegio lo tenemos en la palabra de Dios, porque la Biblia nos muestra cuándo Jesús oró y cómo oró, qué decía. Y en esta mañana vamos a aprender de Jesús. Diga conmigo, estoy aprendiendo de Jesucristo. Cómo llegarle al corazón al Padre, cómo orar. Dice la palabra, pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Es decir, tenemos que saber cómo pedir, tenemos que saber cómo llegarle al corazón del Padre para que nuestras peticiones sean contestadas. Ahora, mis amados, ¿cómo oró Jesucristo? Mis amados, si Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, necesitó y deseó orar, y si tú y yo somos seguidores de Jesucristo, tenemos que ser personas de oración, porque Jesucristo nos enseñó a orar. Recuerda cuando dijo, cuando oren así. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, hágase también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Mis amados, aquí hay que entender, mis amados, la oración no se trata de nosotros, la oración se trata de Él. Porque dice la palabra, piden y no reciben porque no saben pedir. Hay 9 tópicos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también en la tierra, ¿cierto? Mis amados, los primeros 4 tópicos de la oración se refieren a Dios, no a nosotros. Más de la oración del Padre Nuestro, la mitad más 1 se refiere a Dios, no a nosotros. Pero la oración generalmente va y gira en torno a nosotros. Por eso Dios no nos escucha, porque no sabemos orar. Jesucristo nos enseñó a orar. Dijo, mire, cuando ustedes se dirijan al Padre, oren así, es decir, adoren, alaben, bendigan su nombre, glorifíquenle a Él, ¿cierto? Porque de Él es la voluntad, el reino, el poder y la gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, ¿cierto? Venga tu reino y hágase tu voluntad. La mitad del Padre nuestro se refiere en adoración para Él, en alabanza para Él. Y si nosotros hoy entendemos ese secreto y vamos cambiando el chip de la oración, que todo se refiere a nosotros, vamos a ver cosas diferentes. La otra mitad de la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, ¿cierto? No nos metas en tentación y líbranos del mal, se refiere a nosotros, pero termina con alabanza y adoración para Él, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Es decir, más de la mitad de la oración se refiere a Dios. Y si nosotros hoy entendemos ese secreto, vamos a llegarle al corazón de Dios, vamos a adorarle a Él y vamos a ver que Dios nos responde de una manera poderosa. Ahora, mis amados, ¿por qué Jesucristo oraba si era el Hijo de Dios? Si Él tenía poder para hacer milagros. Él no oraba para pedirle permiso al Padre de hacer milagros, porque Él era Dios. Él oraba para tener comunión y relación con el Padre Celestial. Ahora,
tenemos que ser personas de oración porque Jesucristo nos enseñó a orar. Allí en Juan capítulo 17 vemos una oración preciosa, una oración donde Jesucristo está orando. Dice que después de predicar, ahí en Juan capítulo 14, 15 y 16, enseñándole a sus discípulos, ahora dice que levanta los ojos al cielo y empieza a orar. Miremos lo que Jesús oró allí en Juan capítulo 17, verso 1 al 5, dice así. Al terminar de decir estas cosas, ¿a qué se refiere? Al terminar de enseñar a sus discípulos, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú le has dado autoridad sobre todas las personas para que Él les dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra y he cumplido con la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la misma gloria que tenía cuando estaba contigo antes de que el mundo existiera. Mi amado, esto es poderoso. La primera parte de esta oración, Jesús está orando por sí mismo. Eso quiere decir que no es pecado que nosotros oremos por nosotros mismos. Es más, Jesucristo nos enseña a orar por nosotros mismos. Ahora, dice aquí que Jesucristo ora para que el Padre sea glorificado. Ahora, ¿cómo es que Dios el Padre es glorificado? ¿Cómo Jesucristo glorificó al Padre aquí en la tierra? Mira lo que dice el verso. Yo te he glorificado en la tierra y he cumplido con la obra que me diste para hacer. Mis amados, Jesucristo, al obedecer a Dios, a su Padre, a cumplir la tarea, a cumplir el propósito, a hacer la obra que Dios lo llamó a hacer esta tierra, estaba glorificándole, dándole honor y gloria al Padre Celestial. Mis amados, Jesucristo glorifica a su Padre haciendo la tarea, cumpliendo el propósito que Dios le dio. Ahora, no solamente Jesucristo quiere hacer la tarea, sino quiere llegar al final. Diga conmigo, hasta el final. La vida cristiana es hasta el final. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos. Algunos empiezan bien, pero terminan en la carne o en el mundo, o terminan con el diablo. Por eso Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene preparada para mí, pero no solamente para mí, sino para todos aquellos que esperamos la venida de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos esperan la venida de Jesucristo? Amén, aleluya, eso es poderoso. Mis amados, entonces Jesucristo ora cuando está listo para enfrentar la cruz, para llegar hasta el final de la tarea. Era lo más difícil, iba a ser muerto. Y entonces Jesucristo dice: ha llegado la hora. Y el deseo de Jesucristo es terminar la tarea a fin de que Dios sea glorificado. Ahora, así como Jesucristo oró por Él mismo, Él quiere que tú y yo oremos por nosotros mismos. Que tú ores por ti mismo. Pero ¿qué vas a orar? ¿Qué vas a orar? Aprendamos de Jesucristo. Jesucristo oraba para poder glorificar al Padre, cumpliendo el propósito que Dios le encomendó. Ahora, mis amados, nosotros glorificamos a Dios cumpliendo el propósito que Dios nos encomendó. Dios quiere que nosotros realicemos la tarea que Dios nos asignó mientras estemos en esta tierra. Hay una tarea, hay un propósito, hay una obra, hay un trabajo que Dios determinó para ti. Por eso te trajo aquí a esta tierra. Y mientras nosotros estemos cumpliendo esa tarea, haciendo ese trabajo, haciendo esa obra, estamos glorificando al Padre. Estamos dándole honor y gloria al Padre. Porque la gente va a ver en nosotros lo que nosotros estamos haciendo. Ahora la pregunta es: ¿conoces el propósito de Dios para tu vida?
¿Conoces para qué Dios te llamó? ¿Conoces para qué Dios te separó? ¿Sabes cuál es la obra que tienes que hacer en esta tierra? Mis amados, lo más importante para tu vida es el conocimiento de lo que Dios quiere que hagas y el poder para realizar esa tarea. Mis amados, el mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida es que tú conozcas para qué Dios te trajo a esta tierra, cuál es la tarea, cuál es el propósito que Dios te encomendó. Y no solamente la tarea, el propósito, sino también que tengas poder y autoridad para realizar esa tarea. Ahora, ¿cómo tú puedes tener conocimiento del propósito de Dios aquí en la tierra y el poder para realizar esa tarea? ¿Cómo? Ahora, como lo hacía Jesucristo. De la misma manera como lo hacía Jesucristo, nosotros podemos conocer ese propósito. ¿Y cómo lo hacía Jesucristo? A través de la oración. Oramos para que podamos hacer la tarea que Dios nos encomendó aquí en la tierra y llevarla hasta el final, a fin de que Dios sea glorificado. No solamente es comenzar la tarea, no solamente llevarla a cabo, sino llevarla hasta el final. Hay muchos que se quedan por la mitad, se quedan en el camino, endurecen su corazón. La frustración, el dolor, las injusticias de la vida, las traiciones hacen que su corazón se endurezca y no buscan a Dios de la misma manera como cuando empezaron. Ya no hay pasión, ya no hay fuego, y algunos terminan fuera. Algunos terminan endurecido su corazón. Ahora, mis amados, Jesucristo se apartó a sí mismo para el propósito del Padre. La voluntad de Dios no es una estrategia. El propósito para tu vida no es una estrategia, ni tampoco es un mapa. Cierto que tú busques en Google ahí, ¿cómo es que llama la ubicación esta? Google Maps, que escribe ahí, propósito de esta persona, y ahí le bota el mapa. No, no es así. Mis amados, la voluntad de Dios la conocemos un día a la vez. Diga conmigo, un día a la vez. ¿Qué quiere decir un día a la vez, mis amados? Que diariamente Dios nos va revelando su voluntad. La voluntad de Dios es una relación personal con nuestro Dios y con nuestro amado Jesucristo. Es una comunión con nuestro Creador. Nosotros nos rendimos a la persona de Jesucristo, así como Jesucristo se santificó, se apartó, se separó para la gloria de Dios. Mis amados, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu vida lo conoces manteniendo una relación con Dios. No esperes que con una oración a la semana vas a conocer el propósito de Dios para tu vida. Se necesita una relación continua, porque a través de esa relación continua vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Mis amados, Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, y el cuerpo se rinde y se somete a la cabeza. ¿No es así? ¿O has visto algún parte del cuerpo que se revela? Le dice la orden del cerebro, toma ese objeto, y el brazo le dice, no, hoy no quiero, hoy estoy cansado. No, mis amados, siempre el cuerpo se somete a la cabeza. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo, es la novia de Jesucristo, y Jesucristo es la cabeza, y nosotros nos rendimos a Él. Ahora, mis amados, hoy tú estás escuchando esta palabra y está revolucionando la manera de orar. De aquí en adelante tus oraciones van a estar cargadas de revelación, de poder, de favor de Dios, trayendo el cielo a la tierra. Por eso, mis amados, tú tienes que orar para conocer la tarea aquí en la tierra. Ahora, la tarea como padre, como cónyuge, como hijo, como cristiano, como hijo de Dios, como ciudadano del reino de los cielos. Necesitamos conocer esa tarea. Por eso necesitamos mantener una relación diaria con Jesucristo, y Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Cuando tenemos una relación diaria, una comunión diaria, una búsqueda de Dios permanente. ¿Cómo? Un día a la vez. Un día a la vez. Hoy me fortalezco, recibo la revelación para este día.
pero mañana será otro día, porque la voluntad de Dios, el propósito de Dios es una relación con Jesucristo. Y cuando nosotros vivimos en esa relación, vamos a estar, Dios nos va marcando el camino, nos va marcando la cancha y vamos a ir caminando. Y entonces se cumple la palabra, que el que siga por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará jamás. Ahora, mis amados, ahora sí, vamos a entender un poco más. Por ahí dicen, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde van las redes sociales? Pero yo te pregunto, ¿para dónde va el creyente? Siguiendo las pisadas del Maestro. Por eso, mis amados, para tener una relación personal diaria, para tener, mis amados, una comunión con Dios, para conocer el propósito, para conocer la voluntad de Dios, mis amados, tenemos que orar por nuestra mente, por nuestros pensamientos. Una de las cosas que los que servían en el altar en el tiempo de David tenían mente clara. Diga conmigo, mente clara. ¿Y qué es una mente clara? Entendida, que conoce los tiempos. Y no que hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa, pasado mañana dice otra cosa. No, esa mente está confundida. Por eso tenemos que orar por nuestra mente, por nuestro cerebro, por nuestras neuronas, que se sometan a la obediencia a Cristo. Que nuestras neuronas, que nuestros cerebros, ahí procese la información acorde con los principios de la palabra de Dios. Ora por tu mente. Que tu mente no te pase una mala jugada. Y somete todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay una de las cosas que hace Satanás en el creyente, en el Hijo de Dios, lo influencia. ¿Y qué es? Le habla a la mente. Y cuando la persona abre la puerta, le habla todos los días a tal punto que la persona termina pensando que esos pensamientos de envidia, de egoísmo, de rechazo a las cosas de Dios son de él. No, no son tuyos, son de Satanás. Satanás coloca esos pensamientos ahí y nos hace creer que son nuestros pensamientos. Por eso, mis amados, tenemos que orar por nuestra mente, que tengamos una mente clara. Siento unos pensamientos conforme al propósito de Dios, unos pensamientos, como dice la palabra, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. Es decir, esos pensamientos de traición, esos pensamientos de crueldad, esos pensamientos de mentira no son tuyos, no son de Dios, son del enemigo, que cuando le damos cabida, el diablo nos hace pensar que son nuestros pensamientos. Ahora, ¿por qué? Porque tú no puedes cumplir el propósito de Dios si no tienes una mente clara, si no tienes unos pensamientos correctos conforme a la palabra de Dios. Pero tampoco tú no puedes cumplir el propósito de Dios si estás enfermo. Por eso tenemos que orar por nuestro cuerpo, que se mantenga saludable para hacer la obra que Dios nos encomendó. Necesitamos orar por nuestro cuerpo. Ora por tu cuerpo, ora por tus órganos internos. Los órganos ahí que todos o la mayoría son vitales, que necesitan estar ahí. Ora por tu corazón, ora por tus bronquios, por tus pulmones, ora por tu estómago, ora por tu vesícula, tu páncreas, tus riñones, que funcionen normalmente para lo cual fue creado. Ora por tus venas, por tus arterias, que sean vaciados de toda grasa maligna y que sean liberados en el nombre de Jesús. Ora por tus articulaciones. Ora en el nombre de Jesús. Ora por todo tu cuerpo para que te mantengas saludable. Porque salud es mejor que sanidad. Nosotros oramos por todo, menos por nuestro cuerpo. Y hay que orar por nuestro cuerpo, orar por nuestros sentidos. El sentido de la vista, del gusto, del tacto, del olfato, ¿cierto? El sentido de, ¿cómo es que llama este? Tacto, ¿cierto?
¿cierto? Que funcionen normalmente, que podamos ver, que podamos oír normalmente, que nuestros órganos sean revitalizados, que seamos saludables en el nombre de Jesús. Ora por tu cuerpo, ora por tus órganos internos, ora por tus huesos, que se mantengan fuertes, por tus articulaciones. Ora en el nombre de Jesús, desata la palabra, declara que el poder de sanidad está en ti, porque ya Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Ora por tu cuerpo, úngete ahí ahora con aceite, ministra tu vida y vas a ver cómo Dios restaura tu vida y te rejuvenece como el águila. Dice la palabra que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y como las águilas sus alas levantarán. Aleluya. Por eso todos debemos orar por nuestro cuerpo, que se mantenga saludable, por nuestros sentidos. Y ora por un sentido que no oramos. Ora por el sentido del humor. Dile: Señor, dame sentido del humor. Quítame esa cara larga. Señor, coloca tu gracia en mí en el nombre de Jesús. Que la gente vea en mí la presencia de Dios. Ahí, dale una sonrisa a Dios ahí en el nombre de Jesús. Sonríe ahí. A algunos les cuesta. No estamos acostumbrados a sonreír. Ora por el sentido del humor. Ora por el sentido de orientación, de equilibrio. A veces algunos terminan yendo para donde va Vicente porque perdieron la orientación, perdieron la guía, se dejaron ahí influenciar del mundo y sencillamente se extraviaron. Ahora, mis amados, ora por tus pies. Yo bendigo a mi esposa porque ella tiene un ritual con sus pies todas las noches. Yo no sé por qué lo hace, pero los pies, dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Ora por tus pies, que los cepos, que las cadenas espirituales sean rotas en el nombre de Jesús y tú puedas caminar en el propósito de Dios. Tú puedas avanzar en el nombre de Jesús. Hay cepos, hay cadenas espirituales que las personas tienen ahí en sus pies que no los dejan avanzar, que no los dejan progresar. Por eso, mis amados, ora por tu cuerpo, pero también ora por provisión divina. Hay un propósito, hay una tarea, pero se necesitan finanzas. Ora para que siempre fluyan finanzas en tu vida, porque estás haciendo la obra que Dios nos encomendó. Estamos guiando, criando, encaminando a unos hijos, ¿cierto? A unos padres, a unos abuelos. Necesitamos finanzas, necesitamos provisión de Dios que fluya en el nombre de Jesús para que podamos cumplir el propósito de Dios y decirle: Señor, he hecho la tarea que tú me encomendaste, la obra que tú me encomendaste. Pero por último, ora para que te mantengas firme hasta el final y recibas la corona de gloria y la vida eterna. Ora hasta el final. Mis amados, una de las situaciones que ocurre en este tiempo, dice la palabra, que en el último tiempo vendrán falsos profetas, falsos maestros, que influenciarán a otros y los sacarán del camino. La gente que iba caminando bien, viene un hijo del diablo y viene, lo saca, viene, lo descarría. Y luego, cuando ve a la persona, no tiene nada y está fuera del camino del Señor. Por eso ora por ti, para que tengas una mente clara, tengas un vigor físico. ¿Y cuál es el otro, María? Ánimo pronto. Que seas una persona de ánimo, audaz, de gracia, de favor. Ánimo pronto, mente clara, vigor físico. Eran las características de los que servían en la casa de Dios. Y de la misma manera Dios nos quiere dar una mente clara.
Tú tienes que conocer la verdad para que las mentiras del diablo no te muevan el piso, los dardos del enemigo. Tienes que tener un vigor físico, porque es que enfermo, la persona no avanza. Una persona enferma, una persona agobiada, una persona con dificultad no avanza, ¿cierto? Mente clara, vigor físico y un ánimo pronto para hacer la tarea, para hacer la obra del Señor, para animar a otros hasta el final. Número 2, Jesucristo oró por sus discípulos. Miren lo que dice Juan 17, versos 6 al 8 y 15 al 19. Dice: a los que me diste del mundo les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo aceptaron. Ellos están seguros que viene de ti y han creído que tú me enviaste. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tú tampoco, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra, que es la verdad. Yo los envío al mundo, así como tú me enviaste al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mis amados, los discípulos son las personas que Jesucristo llamó y que sigue llamando para que reciban sus enseñanzas y hagan la tarea que Dios nos encomendó. Las personas que Jesucristo llamó para que estuvieran cerca de Él, para enseñarles el camino al Padre. Lo primero que Jesucristo hizo con sus discípulos fue darles a conocer a Dios como Padre. Y lo primero que tú tienes que hacer con tus discípulos, es decir, esas personas que están a tu lado, que tú puedes influenciar. ¿Quiénes? Tu cónyuge, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Esas personas que están a tu lado son las que tú puedes influenciar, porque Dios te llamó con un propósito. Y lo primero que tenemos que hacer con ellos es darles a conocer a Dios como Padre. A los que me diste del mundo les he mostrado quién eres. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú enviaste. Mi amado, es decir, que así como Jesucristo se aseguró que sus discípulos conocieran al Padre y fueran salvos, de la misma manera tú tienes que asegurarte que tus hijos, que tu cónyuge, que tus familiares, que tus primos, que tus sobrinos, que tus tíos, cierto, que tus compañeros de trabajo, esas personas quien tú tienes influencia, sean salvos. ¿Y cómo es que es una persona salva? Conociendo al Padre y conociendo a Jesucristo, a quien el Padre envió. Mis amados, Jesucristo oró para que Dios librara a sus discípulos del maligno. Dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Y esa es nuestra oración por nuestros hijos, por nuestros primos, por nuestro cónyuge, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos. Señor, guárdalos del maligno, guárdalos del mal, guárdalos del ataque de las tinieblas, guárdalos de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Señor, que no se pierdan. Jesucristo oró para que sus discípulos conozcan su propósito en la vida y lo cumplan. Jesucristo dijo de sus discípulos: santifícalos en tu palabra, que es la verdad. En otra palabra, Señor, apártalos por tu palabra, sepáralos por tu palabra, para que cumplan el propósito para que fueron creados. Ora por tu cónyuge, ora por tus hijos, ora por los que tienes influencia, para que conozcan el propósito de su vida, para que tengan una relación con Dios, para que vivan en esa comunión. Porque una persona, cuando conoce el propósito de su vida y tiene una relación con Dios, es una persona bendecida. Es una persona que tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, Jesucristo oró para que sus discípulos llevaran el evangelio a otros e hicieran lo que su maestro había hecho con ellos. Jesucristo dijo: yo los envío al mundo, así como tú me enviaste al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire lo que dijo Jesús: yo me santifico a mí mismo,
para que ellos se santifiquen en la verdad. Y Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Jesucristo creía en la infalibilidad de la palabra. Diga conmigo, infalibilidad de la palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. ¿Por qué, mis amados? Porque en este tiempo hay algunos que se creen saber más que Jesucristo. Y entonces enseñan la palabra, le dicen, no, pero es que eso era para los romanos. Eso era para los judíos. Eso era para ese tiempo. No, Jesucristo creía que la palabra que en aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento, porque hasta ahora Dios estaba trabajando en el Nuevo Testamento, Jesucristo creía que era infalible, que el Antiguo Testamento era infalible, que ahora ¿quién te crees tú para no creer en la palabra? Si Jesucristo creía que la palabra es la verdad, ¿por qué tú y yo no creemos que la palabra es verdad? ¿Por qué tú y yo nos dejamos sesgar por doctrinas de demonios que desvían el propósito de Dios? Por eso, mis amados, recuerda, Jesucristo los oró para que conocieran el propósito en la vida y fueran enviados a evangelizar y ganar a otras personas. Por eso cuando tú le hables a alguien y ores por él y Dios se glorifique y la persona diga, estoy tan contento, tan contenta, ¿qué hago? ¿Qué hago por ti? No, haz lo mismo con otro de lo que yo hice contigo. Es decir, háblale a otra persona lo que escuchaste de mí. Comparte el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y número 3, ya para terminar, Jesucristo oró por ti y por mí. Mis amados, la palabra de Dios no la podemos razonar. Tampoco la oración, que es una relación con Dios, no la podemos razonar. Algunos razonan la oración. Algunos empiezan a colocarle obstáculos a la oración. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que tal cosa? ¿Será que mi oración no pasó del test? Y empiezan a razonar. Ahora yo pregunto, pero cuando van a llamar a alguien por el celular, no razonan, oiga, ¿esto cómo funciona? O cuando hacen una videollamada, porque una videollamada es más o menos hace 15, 20 años que se hacen videollamadas antes, y nadie dice, no, alguien primero tiene que explicarme cómo es que se hace una videollamada. ¿Por qué es que llega la imagen de la otra persona si no llamo? ¿Alguien lo hace? No, no le importa. Lo importante es que se comunique. De la misma manera en la oración, no razones. Dios te escucha. Somos sacerdotes de Dios. Tenemos libre acceso al Padre. Podemos entrar al trono de la gracia. No te creas las mentiras del diablo que miran tu mente para que tú no ores. Ay, que Dios no me escucha. Es que Dios no me oye. No, Él nos escucha. No razones la oración. Porque si razonas la oración, perdiste el año. Así como no razonas, oiga, ¿cómo es que funciona esta luz? Yo no entiendo, explíqueme a alguien, si no, yo la pago. No, la disfrutamos esta luz. Y la mayoría no sabemos cómo funciona, pero la disfrutamos. De la misma manera en la oración. No la podemos entender claramente cómo funciona. ¿Por qué no la podemos entender? Porque la oración es extraordinaria. Jesucristo oró por ti y por mí. La oración supera dos cosas que a nosotros nos parecen barreras: tiempo y espacio. ¿Sabías que tú puedes orar por tus nietos que no han nacido? ¿Sabías que tú puedes orar por el próximo presidente de Colombia que no tenemos ni idea quién va a ser? ¿Por qué? Porque la oración trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Nosotros podemos orar por una persona que está en otro continente. Y eso es poderoso, mis amados. Ahora, mire lo que dice Jesucristo, ahí en el verso 20. Dice, no ruego solo por estos, sino también por Carlos, por Daniel, por los remanentes de tercer cielo que están hoy escuchando la palabra, por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos.
Jesucristo oró por nosotros. Jesucristo oró por ti, por mí. Por eso, mis amados, así como Jesucristo oró por ti, por mí, ora por tus generaciones. Ora, declara la palabra. Ora por tus hijos. Ora por el cónyuge de tus hijos. Así el niño tenga 1 año de nacido. Ora desde ya. Porque es un diamante en las manos de Dios. Ora que no se pierda, que no se desvíe. Ora por la salvación de tus hijos, de tus nietos que todavía no han nacido. Ora por tu familia. Ora por los que están a larga distancia. Ora, declara la palabra y vas a ver cómo Dios se glorifica. Ora porque Dios guíe, encamine a tus hijos al propósito de Dios, para que ellos cumplan el propósito de Dios, para que ellos reciban la revelación de Dios de qué hacer en esta tierra. Ora y vas a ver cómo Dios obra y se cumple la palabra. Estas palabras que puse en mi boca no faltarán de la boca de mis hijos, ni de la boca de mis nietos, ni de la boca de mis bisnietos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Una de las cosas que Jesucristo oró fue para que su pueblo esté unido. Una de las señales del último tiempo, dijo Jesucristo, es que se odiarán, se criticarán unos a otros, se demandarán unos a otros. En estos días escuché de un líder que demandó a otro líder como por 100,000 pesos. Y fue y lo demandó, le colocó demanda. Y uno dice, sí, aquí hay un trato, hay una situación, pero son 100,000 pesos. Y esta persona trabaja y tiene un trabajo y no le hace falta nada, se ve. Pero ¿por qué va y demanda a otro líder por 100,000 pesos y lo lleva a los tribunales? Eso dice Pablo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes permitir que impíos arreglen sus problemas? Si tenemos a un Dios que es el juez justo y un abogado que nos defiende. Por eso Jesucristo oró para que su pueblo esté unido, para que estemos unidos. Mi amado, no hable de otro ministerio, no hable de un consiervo que ni siquiera lo conoces, porque esa es la señal del último tiempo. No permitamos la desunión en el pueblo de Dios, que nos desunamos por pensamientos, por perspectivas, por ideas. Mira cómo Jesús oró. Te ruego que todos estén unidos. ¿Por qué Jesucristo oró? Porque Él sabía lo que venía. La señal del último tiempo es: se odiarán entre ellos y se criticarán entre ellos. Y se sacarán los pecados entre ellos. No está hablando de los impíos, no está hablando de los que no conocen a Dios, está hablando de los mismos creyentes, de los mismos cristianos que hablan de otro. Por eso Jesucristo oró: Señor, que sean uno, que sean uno, como tú y yo somos uno. Mis amados, el jueves pasado tuvimos aquí una reunión preciosa con pastores. Estuvimos orando y una comunión y una coinonía preciosa. Y eso lo hace la oración, el respeto entre consiervos, el respeto entre el pueblo de Dios. No te creas más espiritual que otro, porque eso no trae unidad. Jesucristo oró por la unidad porque sabía lo que venía. Allí en Mateo 24, las señales del último tiempo: se criticarán, se odiarán entre ellos mismos, a tal punto de que se mandarán unos con otros a la cárcel. ¿Y esto por qué ocurre?
Mis amados, porque no hemos entendido el propósito para el cual Dios nos llamó como cristianos, como creyentes. Una vez estuve en una reunión y habían personas de más de 120 naciones. Habían rusos, chinos, japoneses, coreanos, africanos, todos ministros del Señor. Y todos alabábamos al Señor. Y cuando yo estaba ahí y miré hacia atrás, y yo me impacté viendo cómo el lenguaje del Espíritu es uno solo y buscar a Dios es uno solo. Pero si nos ponemos a ver en lo natural, ¿cuántos de esos que estábamos alabando tienen problemas en su hogar? ¿O en su familia? ¿O problemas financieros? Yo no sé. Eso no nos importa a nosotros. Porque Dios tiene cuidado de sus siervos. Entonces me impactaba, mi amado. Yo me gozaba en ese tiempo viendo cómo todos levantando las manos de diferentes naciones, alabando y glorificando el nombre de Dios. Por eso, mis amados, que oremos por la unidad, pero también trabajemos por la unidad. No te creas más espiritual que otro. Busca de Dios. Que si tú eres espiritual, la gente lo va a notar en ti. No necesitas contarlo. No necesitas decirlo cuando tú te metes en oración. Cuando buscas al Señor y vas por la calle, los endemoniados se hacen hacia un lado. Tú no tienes que decirle nada. Que eres espiritual o que estás buscando a Dios. No. Eso se nota en el mundo espiritual. Por eso, mis amados, aquí trabajemos por la unidad. Oremos por la unidad de la iglesia y el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. No es por iglesias grandes o pequeñas, es individual. Dice la palabra que en el arrebatamiento el uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando de familias. Estarán dos en la casa. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ora, clama, pide obreros para tus hijos, para tu familia, para tus vecinos. Dice la palabra, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. A veces nosotros no somos esos obreros, esos profetas en nuestra casa, pero podemos clamar al Señor que envíe profetas, que envíe obreros, que envíe señales a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos conozcan del Señor. Mis amados, y por último, Jesucristo oró para que sus seguidores no se pierdan en el infierno, sino que vayan al cielo, a la casa de Dios. Mira lo que dice el verso 24 de Juan capítulo 17. Padre, quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy. Mire el deseo de Jesucristo. Es que tú y yo estemos con Él donde Él está. ¿Y dónde está Él ahora? Él está en el trono de Dios. Él está allí en la casa de Dios. Él gobierna el universo, dice. Así ellos verán mi gloria, la gloria que me has dado. Es decir, no hemos visto nada hasta ahora. Cuando estemos allá, vamos a ver la gloria del unigénito Hijo de Dios. La gloria que me has dado porque tú me amaste desde antes de que el mundo fuera creado. Mis amados, Jesucristo oró para que ninguno de nosotros nos perdamos, para que todos procedamos al arrepentimiento. Jesucristo oró para que nosotros lleguemos al final, para que no nos desviemos, para que no nos apartemos del camino de Dios, para que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo tengamos una relación personal con su Hijo Jesucristo. Porque a medida que yo tenga esa relación personal con Jesucristo, Él me va mostrando el camino, me va trazando la cancha, me va mostrando el propósito para mi vida. Aleluya. Y voy a vivir victorioso y bendecido. Por eso vivimos la vida cristiana un día a la vez. Hay una adoración que dice,
Ayer ya pasó. Te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí.